Hay épocas en la historia de la humanidad que parecen respirar serenidad y otras que parecen suspirar odio. Vivimos en una de estas últimas. Si uno observa el mundo con mirada de cronista antiguo, no con la ligereza del hombre moderno, percibe algo bastante inquietante. Las almas se han vuelto más ásperas, las palabras aún más cortantes y el corazón humano más frío. Las multitudes discuten por cualquier cosa, las familias se fragmentan y los pueblos se enfrentan con más odio que nunca. Pero la pregunta que pocos se atreven a formular es esta: ¿por qué ahora? ¿Alguna vez se han preguntado por qué en este tiempo la humanidad parece caminar hacia una oscuridad espiritual terrible que se espesa como niebla sobre la tierra? Para comprenderlo debemos abandonar por un momento la superficialidad del presente y volver la mirada hacia los antiguos manuscritos, hacia los textos que los escribas copiaban a la luz de las lámparas de aceite. Textos como el Apocalipsis, los rollos apócrifos, los fragmentos del libro de Enoc y los antiguos códices preservados por la Iglesia etíope. Pues en esos textos olvidados se habla de algo que muchos hoy consideran metáfora, pero que los antiguos entendían como realidad espiritual. Ellos hablan de un tiempo en el que el mundo entrará lentamente en una guerra invisible, no una guerra de espadas, sino una guerra por almas, una guerra entre la luz y la sombra, una guerra espiritual. Bienvenidos una vez más al diario de Lights Up. El eco de las profecías antiguas. En el libro de Enoc, uno de los textos más antiguos que sobreviven en la tradición etíope, se revela una historia inquietante. Se habla de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra en los albores de la humanidad. No todos permanecieron fieles, pues algunos, dice el texto, se dejaron seducir por la corrupción del mundo material. Y de esa caída nació una mezcla peligrosa: conocimiento sin sabiduría, poder sin pureza y orgullo sin obediencia. Desde entonces, según estas tradiciones, la humanidad vive en el campo de la batalla espiritual. Una tierra donde los ángeles y los demonios observan, donde cada decisión humana inclina la balanza hacia la luz o hacia la oscuridad. Los antiguos no veían el mal como un simple error psicológico, lo veían como una influencia, una sombra que susurra, una voz que persuade. Y es que, si nos damos cuenta, la gente no para de hacer cosas terribles, no solamente a sí mismos, pero también hacia los demás. Es como si algo o alguien les estuviera poseyendo para hacer cosas que realmente acaban en dolor, tragedia, frustración y sobre todo mucho odio. El tiempo de la confusión. Los profetas hablaban de una era específica, una época en la que la humanidad poseería gran conocimiento pero poca sabiduría. Una época donde las ciudades crecerían como colmenas de piedra, donde las voces de millones viajarían por el aire, donde el hombre podría comunicarse con cualquiera, pero comprender a nadie. Una época donde la verdad sería cuestionada, la mentira, en cambio, sería celebrada y el orgullo proclamado como virtud. Si uno observa con honestidad el mundo actual en el que vivimos, decidme, ¿qué veis? Porque es difícil no sentir un escalofrío cuando observamos lo que está pasando ahora. Porque esa descripción se parece demasiado a nuestro tiempo, a esta etapa. Los antiguos escribas llamaban a esa etapa los dolores del parto del fin de los días. No significa que el mundo termine mañana, para nada. Significa que la historia humana entra en una fase muy decisiva, la última, en la que todo se decide
Los 4 jinetes. En el libro del Apocalipsis aparece una de las imágenes más poderosas jamás escritas. Vienen 4 figuras cabalgando sobre la tierra, los llamados 4 jinetes. No eran simples símbolos para los primeros cristianos, eran advertencias. El primer jinete cabalgaba sobre un caballo blanco. Muchos lo interpretaban como conquista o engaño, un poder que se presenta como salvador, pero termina dominando. El segundo jinete cabalgaba sobre un caballo rojo. Es la guerra. No solo la guerra entre naciones, también la guerra entre vecinos, hermanos, familias. El tercer jinete llegaba sobre el caballo negro. Porta una balanza. Y esa es la escasez, el colapso económico, el hambre, la desigualdad, es lo que ahora estamos viviendo. Y el cuarto jinete. El cuarto jinete cabalgaba sobre un caballo pálido. Su nombre es muerte. Pero lo más inquietante no es su presencia, y es que según el texto de estos jinetes no aparecen todos de golpe, sino que avanzan lentamente a lo largo de la historia, como sombras que se alargan sobre el suelo. Y he aquí, estamos viviendo algo importante, porque parece ser que estos 4 jinetes ya están cabalgando entre nosotros. El falso profeta. Otra figura que aparece en textos proféticos. Una figura aún más peligrosa que los tiranos o los conquistadores de antaño. El falso profeta. Un líder espiritual que habla de la paz, pero conduce a la humanidad hacia la servidumbre. Alguien que mezcla verdades con mentiras, que seduce con discursos hermosos, pero vacíos de espíritu. Los antiguos advertían que el falso profeta no sería fácilmente reconocido, porque no parecía malvado, parecía muy convincente, incluso con cara angelical. Y millones de personas le seguirían creyendo, porque creerían que este profeta les llevaría hacia la luz. El Armagedón. En el Apocalipsis aparece un nombre que ha atravesado siglos. Armagedón. Muchos lo imaginan como una batalla militar, pero los textos antiguos sugieren algo más profundo. Armagedón es el punto final de una lucha que comenzó mucho antes de que la humanidad existiera. La lucha entre la fidelidad y la rebelión, entre el orden divino y el orgullo de las criaturas. Los profetas reciben ese momento como una confrontación cósmica, donde las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad ya no operan en secreto, sino abiertamente, donde tanto los ángeles como los ángeles caídos empiezan una gran batalla. Ángeles y demonios. Pues los antiguos no dudaban de su existencia. Los ángeles eran descritos como mensajeros del Altísimo, seres de luz cuyo propósito era preservar el orden divino, pero también hablaban de criaturas caídas, los demonios o ángeles caídos, espíritus que alguna vez pertenecieron al reino celestial, pero que eligieron rebelarse. Su propósito no es destruir el mundo de inmediato, su estrategia es más sutil: corromper, confundir y dividir. Y si logran que los humanos se odien entre sí, entonces el trabajo ya está hecho. Porque el odio destruye lo que Dios creó con amor. Y esto es lo que se está viendo en este mundo donde la gente odia a las personas, donde la política y lo que no es política está corrompida, donde la humanidad ahora mismo se encuentra en una época donde está dividida, donde simplemente no parecemos hijos de Dios,
pues parece que esta vez estamos perdidos, sin luz, sin rumbo. Pero he aquí que hay pocos que todavía confían en que Él está aquí, en que va a venir, en que todavía hay una esperanza. La guerra espiritual invisible. Quizás la tragedia más grande de nuestra época es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que esta guerra existe, pues nunca lo creen. La gente cree que todo es política, economía o cultura. Pero los antiguos sabían que detrás de la superficie hay algo más, una batalla por la conciencia humana, pues cada vez que una persona elige compasión en lugar de rencor, la luz gana terreno. Cada vez que alguien deja de consumir por placer, la luz gana terreno. Cada vez que alguien se deja consumir por el odio, en cambio la sombra avanza. Y por eso es importante no odiar. El juicio final. En los textos antiguos aparece una escena solemne, un momento en el que la historia humana llega a su conclusión. El juicio final. No es descrito como un acto de venganza divina, al contrario, es descrito como la restauración del orden. Los libros hablan de los libros abiertos, de las obras de cada persona siendo reveladas. No solo lo que hicimos, sino lo que decidimos ser, sobre lo que pensamos y sobre cómo nos sentimos. Porque al final, cada vida humana es una elección constante entre dos caminos. La venida del Hijo del Hombre. Los antiguos cristianos hablaban con profunda convicción de la segunda venida, no como un mito, sino como esperanza. Decían que llegaría en un día en el que la justicia no gobernaría más, un día en el que el mal sería confrontado directamente, un día en el que el orgullo humano ya no dominaría la tierra. Ese momento marcaría el final de una era y el comienzo de otra. Ahora, déjenme que les haga una pregunta. ¿Por qué hay tanto odio hoy? Porque quizás la respuesta es más profunda de lo que pensamos. Porque cuando la luz se acerca, la oscuridad se agita. Pues en los textos antiguos dicen que antes del final habrá una gran confusión. Las personas se sentirían perdidas, desorientadas y muy divididas, y el odio sería una herramienta para mantener a la humanidad distraída. Porque mientras los humanos se destruyen entre sí, mientras estamos todo el rato hacia unas guerras sin sentido, no miran hacia arriba, no buscan la verdad, no despiertan espiritualmente. Y es importante entender esto porque cuando uno despierta, uno entiende que tiene conciencia, el llamado a la conciencia. Por eso los antiguos profetas no escribieron estas cosas para sembrar miedo, las escribieron como una advertencia y esperanza. Advertencia porque el mundo puede perderse si el corazón humano se corrompe, y esperanza porque cada persona tiene el poder de elegir. Tienes el poder, o tenemos, mejor dicho, el poder de elegir la verdad, la compasión, la conciencia más pura y sobre todo tenemos el poder de elegir caminar hacia la luz, incluso en medio de esta oscuridad. Quizás ya sea momento de despertar, porque quizás en esta época, con toda su confusión, no es el final. Quizás es el umbral, un momento en el que la humanidad debe de decidir qué quiere ser, una civilización de odio o una civilización de espíritu. Los antiguos sabían que algo entre nosotros hemos olvidado. El destino del mundo no se decide solo en tronos o gobiernos, se decide en el corazón humano, en cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos y tratamos a los demás.
cómo tratamos a los animales, a todo lo que nos rodea, a la naturaleza y sobre todo cuando nuestra conciencia se abre, de qué manera podemos seguir dando amor, creciendo en él. Y es que tal vez el fin del mundo no comienza con los terremotos o el fuego del cielo, tal vez comienza con algo mucho más silencioso, con un corazón que decide dejar de odiar, un alma que decide buscar la verdad, porque si la humanidad despierta, entonces incluso en el ahora más oscuro, la luz puede vencer, y ese día, según los antiguos manuscritos, los cielos y la tierra serán renovados, y el odio será solo un recuerdo que ya no existe. Espero que les haya gustado este podcast. Como siempre les digo, cuídense, ámense y respétense incondicionalmente. Busquen su verdad, busquen la luz y despierten en su conciencia, pues ahora más que nunca, todos nosotros necesitamos respirar amor, más que odio. Todos nosotros servimos para el amor, más que para el odio. Muchas gracias a todos.